Bueno, me voy a presentar, mi nombre es Osvaldo Vázquez, soy psicólogo, magíster en justicia restaurativa, vengo trabajando desde el año 90 en programas con adolescentes en conflicto con la ley, acá en Chile. He trabajado tanto para el Estado, en los centros privativos de libertad, como dirigiendo programas de medio libre. También me ha tocado hacer investigaciones, tanto en Latinoamérica como en Europa, y poder aportar en los distintos debates legislativos respecto a la regulación en las leyes del Estado con los adolescentes que cometen delito. Mi especialidad son los programas de ejecución, de implementación y aportar al diseño de políticas públicas, y me ha tocado trabajar desde la cooperación europea, desde el Instituto Interamericano del Niño, UNICEF, en muchos de los países latinoamericanos, acompañándolo en estos procesos. Eh, Quiero compartir con ustedes en no más de 20 minutos una pequeña presentación que tiene que ver con aquellos principios de la justicia restaurativa, cuáles son los desafíos para Latinoamérica, para el Caribe, respecto a la implementación de esta forma de resolver los conflictos, algunas diferencias con la justicia retributiva, muy breve eso, y sobre todo centrarme en lo que son los resultados de programas de enfoque restaurativo, ¿no? Voy a mostrar un pequeño video de un documento que se hizo a partir de una entrevista en Televisión Nacional acá en Chile, de cómo incorporamos también a la comunidad mapuche respecto a la resolución de conflictos para ver desde su cosmovisión del ser mapuche abordar conflictos de naturaleza penal, y de ver cómo este reproche también se une a una forma de observar las desigualdades que están fuera del ámbito del acuerdo social, pero que no inhibe de la exigencia de que la violencia no es tolerable, y por lo tanto, por más que existan desigualdades, habrá que avanzar en esa disminución de las brechas, pero lo que sí vamos a ver cómo junto con ese reproche se puede promover la inclusión social. Voy a presentar una presentación que preparé con algunos elementos, eh, algunas definiciones teóricas, y a su vez cómo estas se van bajando a la práctica. Y después de la práctica quiero mostrar también un instrumento que nosotros hemos diseñado con la colaboración de Katharina Droppelman, quien hizo un doctorado en Cambridge y estuvo trabajando durante 5 años ayudándonos a construir este instrumento, que tiene que ver cómo determinar la complejidad de los distintos jóvenes que se incorporan al programa, y cómo a partir de esa complejidad le ponen a la persona que interviene el desafío de adecuarse a esas diferentes necesidades, ¿no? O sea, no centrarse tanto en el riesgo del sujeto, sino más bien desde el enfoque del desistimiento, cómo yo puedo promover que el sujeto desista del delito a partir de ponerme los desafíos en quien interviene y no en el intervenido, ¿no? Que es una forma que sentimos que se ajusta bastante mejor al enfoque de derechos humanos. Voy a la presentación, eh, va a ser breve, algunas definiciones. Acá le puse esto como título, ¿no? La justicia restaurativa, el desafío para Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Sobre todo respecto a que hemos conocido mucho de todo el movimiento cultural que se da en relación a la justicia restaurativa, un poco cómo se va mencionando el enfoque restaurativo, pero a su vez cómo logramos incorporarlo en nuestras prácticas, y cómo logramos orientar a los que tienen que tomar decisiones idóneas a la hora de determinar medidas cautelares, internación provisoria, salidas alternativas, todo lo que es la diversificación, o la hora de declarar culpabilidad y determinar una pena, una sanción, una medida a partir de aquel delito que se le ha declarado culpable al sujeto, ¿no? Cómo la justicia restaurativa se puede incorporar en todo el espectro de las distintas etapas del proceso. Avanzando un poco y a una definición básica, ¿no? En el marco del derecho internacional y a partir de la constatación de los resultados insatisfactorios del sistema de justicia formal en la reintegración social y la disminución de la reincidencia, muchos países se han interesado en incorporar respuestas alternativas como la justicia restaurativa a la comisión de los delitos por parte de las personas adolescentes, dentro del marco, y esto es importante, dentro del marco de los derechos y garantías procesales y los derechos humanos fundamentales. ¿Por qué esta frase tan negrita y es clave?
porque a veces la justicia restaurativa se pierde de las garantías y hay una de las críticas que termina tomando delitos de bagatela que se resuelvan en el ámbito de la protección integral o se resuelven en el ámbito de la satisfacción de derechos universales y no se requiere de lo negativo de la respuesta penal. Por lo tanto, es importante que siempre que se habla de justicia restaurativa esté dentro de un enfoque de los derechos humanos, de los derechos humanos, de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Un tema como clave, ¿no? ¿Cuál es la diferenciación que uno puede decir entre la justicia restaurativa y la justicia retributiva? O cómo a su vez la restaurativa se complementa con enfoques retributivos que tienen todos nuestros marcos normativos. Es que el derecho penal tradicional lo que resuelve es la definición de delito como una construcción social, de cuáles son los bienes públicos que cuando se afecten se va a generar un reproche y se va a determinar como delito, contravención, falta. Se va a definir quién es el sujeto que cometió el delito, quién es el delincuente, quién es el actor del acto infraccional, y se va a determinar cuál es el castigo que le compete por toda una serie de principios de proporcionalidad, de legalidad, de garantía, etcétera, al sujeto que se determine como actor del delito, ¿no? Por lo tanto, la ecuación que viene a resolver de manera justa, objetiva, ¿no? En un Estado de Derecho, el derecho penal tradicional, es la coacción delito, delincuente y un castigo justo, proporcional, ¿no? O sea, ahora, lo que vemos que está debajo, y lo voy a mencionar después, digamos que hay una sensación de no haber solucionado lo que está debajo del delito, es el conflicto, ¿no? Y el conflicto en la justicia restaurativa lo que señala que aborda el conflicto que se da entre el ofensor, entre la víctima o las víctimas y la comunidad, ¿no? Ese es un elemento que ha estado pendiente, que ha sido evaluado negativamente, ¿no? Desde las percepciones de inseguridad, etcétera. ¿Por qué? Porque las víctimas, la comunidad, no se incorpora a resolver el conflicto de naturaleza penal que lleva a que el adolescente ingrese a los sistemas, ¿no? De justicia penal adolescente especializado. Por lo tanto, esta primera distinción es clave. Cómo se aborda el conflicto, cómo se atiende los intereses de las víctimas, cómo se atiende el interés de la comunidad, pero el interés no desde el punto de vista de la venganza, sino el interés desde el punto de vista de poder restituir, reparar, restaurar aquel daño que generó el delito, ¿no? Que es la pérdida de confianza, la inseguridad y por lo tanto la necesidad de una reacción punitiva penal. Este elemento creo que es clave a la hora de decir, bueno, ¿cómo diferencio yo y cómo le pongo, ¿no? Un apellido, cómo le pongo un tinte de que esto tiene un carácter de justicia restaurativa, para no mencionar que todo es justicia restaurativa, porque hay programas que son socioeducativos, reeducativos, terapéuticos, etcétera, pero para la justicia restaurativa tenemos que ver cómo nos hacemos cargo al menos dos de estos tres actores, ¿no? El ofensor, la víctima y la comunidad. Hay un tema clave que tiene que ver también que, al contrario de las medidas adoptadas en los sistemas tradicionales de justicia, las evaluaciones de los programas basados en la justicia restaurativa han demostrado impactos en la disminución de la reincidencia, que ese es un dato importante a la hora de determinar políticas públicas o de acompañar a los decidores de las políticas para generar una voluntad política para poder generar este tipo de formas distintas de resolver el conflicto, ¿no? O sea, han demostrado impacto en la disminución de la reincidencia de las personas ofensoras y un alto grado de satisfacción por parte de los distintos involucrados en los procesos, víctimas, ofensores, y acá agregaría la comunidad, ¿no? La justicia restaurativa, por lo tanto, es una forma de pensar la justicia, ¿no? O sea, es decir, ¿qué es lo justo? No estamos viendo acá no es una justicia blanda, no es una justicia light, ¿no? Es una forma de hacer justicia, pero de pensar de manera distinta, porque vamos a abordar el conflicto que está a la base del delito, ¿no? Por lo tanto, la justicia restaurativa, como modelo de justicia diferente a las implementaciones anteriores, a la tradicional, es para Latinoamérica y el Caribe una meta y un desafío, ¿no? Que tiene mucho valor en sí mismo, ¿no? Tenemos la observación número 24 del Comité de Derecho del Niño, que es reciente, del 18 de septiembre del 2019, donde en esta observación, que son observaciones generales que instan a los estados a que puedan adecuar sus políticas,
donde se mencionan muchos de sus capítulos, muchos de sus puntos, la justicia restaurativa, la resolución alterna de conflictos, disminuir la privación de libertad, utilizarla, como dice el artículo 37 de la Convención, como último recurso, pero para eso se requiere de generar una oferta importante de miradas restaurativas, ¿no? Este nuevo modelo está centrado en la dimensión social del delito, ¿no? Y busca restaurar el lazo social roto como consecuencia de la comisión de este, ¿no? Ahí está el conflicto, ¿no? Es aquello que se perturba, aquel acuerdo social que se ve amenazado, roto, ¿no? Fragilizado, y por lo tanto la justicia restaurativa eso es lo que va a abordar, ¿no? La víctima juega un papel preponderante dentro del proceso en que el ofensor debe comprender qué consecuencias tuvieron sus hechos, ¿no? Acá el ofensor, el adolescente, el niño, la niña, el adolescente, es actor de aquello que ocurrió. No es que le vamos a minimizar su respuesta penal, su reproche, su componente de responsabilidad frente a aquello que ocurrió, sino él es el actor de aquello que hizo y eso desde la convención también lo dignifica como un sujeto de derecho, un sujeto capaz de responder, ¿no?, a aquellas conductas, digamos, que son penalizadas, que no son aceptadas desde el acuerdo social y que vamos a definir como delito, ¿no? O sea, el hecho de responsabilizarse de esto y de una forma procurar la reconciliación entre ambos, víctima, ofensor, y con la sociedad, ¿no? Reparar ese daño causado. Y siempre, de nuevo, recurrir a que es el resguardo de los derechos y las garantías de las víctimas, pero también de los ofensores y de la comunidad a la hora de definir programas, medidas, resultados restaurativos, ¿no? Haciendo un poquito de historia, y esto lo manejamos, pero tomando acá a Ted Weschel, a Zen, a Virginia Domingo, ¿no? Nuestra amiga de Burgos, que también ha desarrollado una amplia literatura al respecto, donde se plantean que si bien los orígenes exactos de la justicia restaurativa son discutibles, ¿no?, de dónde surge esto, sin embargo en la literatura existe cierto consenso en que comunidades indígenas de países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos y también comunidades andinas, existían formas tradicionales de justicia en las que era posible identificar ciertos elementos restaurativos, ¿no? ¿Dónde lo vemos esto? Estos pueblos consideraban que el delito era un daño producido a la víctima y a la comunidad, por lo que una forma de resolver el conflicto era el involucrar activamente al ofensor, a la persona ofendida y a la comunidad misma para restablecer la armonía social, ¿no? Lo que se veía era que se veía rota esta armonía social, el delito lograba eso y por lo tanto era necesario involucrar a todos estos actores. No solamente regular el castigo, sino como prevención especial positiva, como prevención general, para que el resto observe, digamos, lo dañino que es y las consecuencias que tiene el cometer delitos, sino abordar el conflicto, ¿no? No desde el juicio moral, de lo moral, sino también de elementos emocionales, de elementos como afecta la psicología, la seguridad de las personas, la comisión de un delito. Algunos elementos clave, ¿no?, como de la aplicación a nivel del proceso penal, ¿no? La declaración ECOSOC 2002, hay otras más, pero esta es clave, promueve la inserción de la justicia restaurativa en las distintas etapas del proceso penal, incorporándola de forma complementaria al sistema penal ordinario, ¿no?, garantizando las garantías procesales. Esto es lo complementario porque estados o donde hay justicia restaurativa, uno puede plantear Nueva Zelanda, Irlanda del Norte, algunos estados de Estados Unidos, Australia, ¿no? Pero el tema es cómo logramos complementar en nuestros sistemas tradicionales, en nuestros sistemas democráticos de resolver los conflictos penales, la justicia restaurativa. Ese es, yo creo, el desafío que tenemos para Latinoamérica y el Caribe. De esta forma, la justicia restaurativa puede ser incorporada antes de la detención, todo el espectro de la justicia restaurativa, desde el momento en que el adolescente es detenido, en la preparación al juicio, en el juicio mismo o mientras cumple sanción, incluido el contexto de privación de libertad y luego en su reinserción a la comunidad, ¿no? Cómo hacer pasar la posta o lo que se llama todas las medidas post-sanción, ¿no? Cómo logramos incorporar
de una manera lo más natural posible a este adolescente que ha desistido de cometer conducta infractora a la comunidad. Este esquema que está acá es clave y quiero solamente lo pongo como excusa para poder pasar a mostrarle algunas experiencias concretas, breves, no más de 10 minutos. Un poco lo que nos muestra también Ted Wetchell, digamos, con Cole, en estas esferas que nos muestra, ¿no? Donde lo que nos plantea que dentro de estos tres actores, a la izquierda víctimas, comunidad a la derecha y abajo el adolescente o el ofensor o el delincuente, como se menciona, lo ideal es que para que haya prácticas totalmente restaurativas es deseable incorporar a los tres actores, ¿no? Como las conferencias grupales familiares, las reuniones restaurativas, los círculos de paz, que es posible hacerlo y que en Latinoamérica ya tenemos experiencias de esto con muy buenos resultados, ¿no? Y después tenemos otros ámbitos que tienen que ver con tomar a dos de los tres actores, que son estas esferas o semiesferas naranjas, ¿no? Y las azules, donde vamos a tomar algunos de los actores. No, al revés, me confundí. Las azules son cuando tomamos a dos y las naranjas cuando tomamos a uno de los actores, que también aparece simbólicamente representando el rol del otro, ¿no? O sea, en el caso de cierta reparación simbólica a la víctima, aparece la víctima de manera simbólica, no directa, en procesos de mediación, donde hay una mediación indirecta, tampoco no aparece directamente el encuentro entre víctima y defensor, pero sí en el discurso, en el devenir de cómo se generan espacios de reconocimiento del daño causado, de la responsabilización y las posibles reparaciones, aparece la víctima. Entonces, retomando, en el medio lo amarillo, ¿no? Lo completamente restaurativo, lo azul lo mayormente restaurativo, dos de los tres actores, y en los círculos naranja también podemos avanzar en prácticas restaurativas con uno de estos actores, pero tomando en cuenta los intereses del actor víctima y el actor comunitario. Quiero mostrarle acá una pequeña, son no más de 4 minutos, es un pequeño video. Esto le quiero hacer una introducción, se van a ver imágenes fuertes, hay algunos lenguajes que habla acá de que son para primerizos, pero estos son programas que estamos ejecutando, a mí me toca coordinar estos programas, donde tratamos de darle un enfoque restaurativo y donde incorporamos en este caso a la comunidad mapuche por la cosmovisión que tiene para el sujeto que comete el delito, el lonco, que el lonco es la persona que está embestida de la comunidad, que resuelve los conflictos de la comunidad mapuche. Vamos a tomar esto poquito para después adentrarnos un poco en algunas preguntas. La idea es observar el rol, ¿no?, de los adolescentes, del programa, de la Fiscalía, que es el ente persecutor, ¿no?, que persigue el bien público afectado, pero así también ver cómo es un actor sensible a tener iniciativas que busquen la inserción social, ¿no? Y el rol de la comunidad, que es un rol también con una mirada crítica a las desigualdades, a las brechas, pero a su vez también que se suma el reproche del adolescente por el hecho cometido, ¿no? Vamos entonces acá al video, que es breve. En promedio, anualmente, 25.000 delitos son cometidos por adolescentes. Al grito de reclusión existe una alternativa. Una segunda oportunidad puede, de hecho, cambiar el destino de quienes se están iniciando en el crimen para no ser profesionales del mismo. Un innovador programa apoyado por la Fiscalía Metropolitana Sur que combina la reescolarización con trabajos comunitarios. La prioridad, finalmente, es la reinserción. Juan Carlos Lepe, con la crónica. En Maipú, una banda de menores que asaltaba farmacias y sucursales de pago cayó detenida y fue formalizada por robo con violencia. En un minuto y en medio de la trifulca ya casi habitual, un grito desesperado de una madre se escuchó. ¡Oye, de 16 años! ¿Se van a pensar eso? En vez de darle la oportunidad, pues lo hunden. En la zona sur de Santiago, en lo que va del año, 3.300 delitos han sido cometidos por menores de edad. De ese total, el 76% ha sido perpetrado por jóvenes sin antecedentes penales. Esta preocupante cifra alertó a la Fiscalía Regional de Santiago, que en agosto de este año, a través de su unidad especializada de audiencias y robo,
ha trabajado una estrategia distinta con los primerizos, la suspensión condicional de los procesos. A cambio, los jóvenes deben cumplir con ellos mismos y con la sociedad, terminar la escuela y hacer trabajos comunitarios. Si lo hacen, la promesa es quedar sin antecedentes penales y eso para muchos es un gran avance. Teníamos ahí dos opciones. Una, responder solo con la respuesta penal, o dos, buscar una respuesta que sea más acorde a los intereses propios de ese menor y de la sociedad, que lo que espera es que ese menor no se contagie y se reinserte. Estos adolescentes caminan tratando de enmendar su rumbo en algún minuto de sus vidas. Sus pasos se cruzaron con los de la justicia y los fiscales. Y por necesidad, porque fuimos a comprar el man. Y por necesidad rompimos la máquina. ¿Pero cuál era la necesidad? De tener más plata. Ellos, en este mismo estrado, tuvieron que elegir un recinto semicerrado del Sename o la libertad, con ciertas condiciones. Ellos optaron por lo último. Y es la corporación Opción quien debe hacer cumplir las condiciones que impone el fiscal. 2 veces por semana, estos 3 jóvenes asisten a talleres. Acá los especialistas refuerzan las áreas de la resocialización de los menores, como también el control de los impulsos. Se me cruzó una señora y le arrebaté la cartera. Me pillaron los de civiles, los ratos. El programa está pensado para que adolescentes con baja experiencia delictiva y sin problemas de droga puedan reinsertarse mejor. En total son 100 menores que participan de este proyecto. Detrás del consultorio de salud de Los Castaños, en la Florida, funciona esta ruca. Acá se ofrece la alternativa de la medicina mapuche para los pacientes del recinto municipal. Quien hace de cabeza de la comunidad es el lonco Samuel Melinao. Todos los jueves, un muchacho del programa de suspensión condicional de condena trabaja durante 4 horas en el recinto. Trabajar con la medicina directamente, por ejemplo, en recibir a los pacientes, en ver las fichas, ¿no es cierto?, que los pacientes se les llama para poder entregarles su hierba, en ayudar a entregar las hierbas medicinales y en todo lo que significa el trato hacia los pacientes y hacia las personas. Los jóvenes destinan unas horas de sus vidas para, en parte, reparar el daño que causaron. Este es el segundo adolescente que reciben derivado de la corporación Opción. El joven con quien ya trabajamos fue algo increíble, digamos. O sea, ahí nos dimos cuenta que lamentablemente vivimos en una sociedad muy excluyente. Es la corporación quien va pesquisando las habilidades e intereses de los adolescentes. Desde allí van tomando contacto con la comunidad, desde instituciones formales hasta organizaciones de base, para saber de qué forma los jóvenes pueden destinar hasta 15 horas para ir a apoyar. Lo que se busca es que ellos después puedan seguir participando, por lo tanto se logra, ese es un objetivo logrado, que sigan participando, que estén ahí, que sean miembros de nuevo de ese grupo. La preocupación va más allá del simple cumplimiento de una tarea. Aquí la preocupación es permanente y logren evitar un contagio criminógeno y una reinserción social rápida. Tanto para la Fiscalía como para la Corporación Opción, los pocos meses de trabajo han sido satisfactorios. Con orgullo muestran sus estadísticas. Han egresado alrededor de 300 jóvenes, de los cuales hay un 20% que reingresa al sistema penal y el otro 80% son jóvenes que continúan su vida normal y no tienen ningún tipo de reingreso, ni por otra medida, ni por una sanción. Voy al colegio a estudiar, pido permiso y si no me dicen que no, no salgo, cosas que antes no hacían. ¿Cuáles son tus proyectos de vida? Terminar el colegio, estudiar una buena carrera. Para los gestores de este proyecto, buena parte de los chicos son recuperables. Su experiencia en el mundo delictivo ha sido más bien una situación excepcional. Por eso la necesidad de mantener abierta la puerta a una segunda oportunidad, antes que los primerizos dejen de serlo y ya no haya mucho más que hacer por ellos. Bueno, esta era un poco la idea de poder compartir con ustedes, de compartir con ustedes este video. Espero que hayan tenido la oportunidad de haber escuchado, después lo vamos a revisar bien, pero sobre todo ver estas formas alternativas, ¿no? Decir, bueno, frente a delitos de esa naturaleza violenta, cómo se pueden buscar formas diferentes de ejercer un proceso donde el joven se logre responsabilizar por lo que hizo,
donde un actor clave desde su cosmovisión le ejerce el reproche y por lo tanto tiene un componente educativo mucho más potente, y a partir de eso poder resolver el conflicto de naturaleza penal, no extender desde el principio de respuesta penal mínima, y poder que este joven se incluya en la oferta de satisfacciones universales a sus derechos, ¿no? En educación, en trabajo, recreación, deporte, vivienda, etc., ¿no? Por lo tanto, esa es una de las prácticas que yo creo que es importante que estamos haciendo no solamente acá en Chile, sino en Latinoamérica. Y quiero terminar haciéndome cargo de esto que yo mencionaba al principio, que es importante y es clave también el poder ir midiendo aquello que hacemos, ¿no? Es insuficiente lo declarativo, es insuficiente el marco filosófico, doctrinario, teórico de lo que yo pueda estar presentando, sino poder mostrar evidencia y dato duro, ¿no? Que son los datos de los resultados. Eh, Este es un instrumento que se llama Sistema Integrado de Evaluación Diferenciada para Adolescentes y Jóvenes, que yo algo me adelanté en decirle que acá lo que nosotros observamos es la complejidad. Vamos, acá hay un esquemita que es lo que vamos nosotros mirando en estas 7 variables que tienen que ver con trayectoria infraccional, aspectos personales, motivación al cambio, consumo de drogas, estilos de su familia, temas de apego, de habilidades parentales, el grupo de pares, y el tema de inserciones previas, ¿no? Que es haber tenido éxito o no en otro tipo de programas. Estas 7 variables son las que vamos a encontrar en muchos de los instrumentos que uno ve en la literatura, el ASEN, el POSIT, el ERASOR. Hay una serie de instrumentos que miden, pero que están más bien centrados estas categorías en ver cuál es el riesgo de reincidencia del sujeto, ¿no? Como estar apostando a una medición predictiva del sujeto, ¿no? O sea, acá si nosotros lo que queremos es tener una mirada del sujeto para poder levantar hipótesis explicativas, hipótesis que nos hagan levantar un plan de intervención individual focalizado y personalizado, requerimos ver ese desafío entre los socios, ¿no? Desde una relación dialógica incluso de la educación popular, o como planteaba Paulo Freire o Carlos Gómez da Costa, ¿no? Donde nos decían esto de la pedagogía de la presencia. En este sentido también es clave el generar una demanda de ayuda en el sujeto que ingresa al sistema, ¿no? O sea, el sujeto que ingresa no viene demandando una relación de ayuda, viene a cumplir una pena, una sanción, y por lo tanto este elemento, esta relación dialógica entre el sujeto y el que interviene, educador, pedagogo, psicólogo, trabajador social, etcétera, es clave. Por lo tanto, acá nosotros esta matriz y este nivel de complejidad nos lo ponemos a nosotros como los que intervienen y no al intervenido, ¿no? Acá hay una mirada que yo le decía desde el enfoque más bien de promover conductas de desistimiento a futuro, más que pensar el riesgo que le dan aquellos factores estáticos de su pasado, ¿no? O sea, este es un instrumento que nosotros lo venimos ya monitoreando y trabajando hace 10 años, del 2010. Ahora esta es una publicación que hicimos en el 2015, estamos pronto a la publicación ahora del 2020, con este instrumento ya revisado y ajustado a partir de la práctica de estos 5 años, ¿no? Esto nos permite estar observando a partir de instrumentos que tienen una clasificación y que por lo tanto nos permite ver en una primera mirada cuáles son aquellos aspectos de mayor complejidad y por los cuales tengo que abordarlo primeramente, y cuáles son aquellos aspectos que son más sólidos o que tengo mayores fortalezas y las cuales puedo apoyar mi intervención, ¿no? Si uno mira acá, la línea roja es la línea de ingreso, que fue en el 2010, ¿no? La línea ex, esto se mide ex, dure, post, el dure nos permite ir midiendo y ajustando el plan de intervención. Vemos lo primero que la trayectoria infraccional es también una variable estática, que es aquello con lo que el sujeto trajo, la cantidad de delitos cometidos, la recurrencia, los tipos de delitos. Esa variable no varía generalmente porque es estática, salvo que se puede incrementar por cometer mayor delitos en el periodo que está en el programa. Y después hay otras variables que uno ve cómo van disminuyendo en algunos casos. En el caso de familia, por ejemplo, si lo vemos en este caso en particular, no logramos impactar más de cuál fue la conducta de entrada. En la conducta de salida está más compleja, pero sin embargo en otros aspectos, y sobre todo como aspectos personales que tiene que ver con aquellas características y componentes del individuo que están en juego, logramos impactarlo en él
o logramos impactarlo y lo tenemos que medir, ¿no? Porque acá hay otro elemento clave, ¿no? Para atribuir que estos cambios son atribuibles a mi intervención, tengo que poder discriminar cuáles son los mediadores del cambio, qué me dio ese cambio y cuáles son los moderadores del cambio, ¿no? Por lo tanto, acá todas las ciencias son importantes a la hora de poder medir de manera más científica aquel elemento que estoy trabajando. Acá también nos permite observar, y estas son mediciones que hacemos de la muestra longitudinal que estamos llevando adelante con una población de jóvenes, es que hay algunos casos, digamos, que muestran un descenso en los casos, ¿no?, de mayor complejidad, ¿no? O sea, si uno ve la línea azul, son casos de complejidad baja, dice complejidad más bien baja, y sin embargo los que tenemos mayores resultados son aquellos que están en la línea roja, que es la complejidad alta 1, ¿no? Donde uno ve que baja de 4.5 a 3.2 niveles de complejidad. No vamos a abordar eso ahora, pero lo cierto es, para que ustedes me crean, digamos, que hay un nivel de descenso de la complejidad, incluso que es mucho más pronunciada que en la línea azul, que es otro sujeto, que es de una complejidad más baja, ¿no? O sea, ahí está un poquito mal, no es complejidad alta, sino complejidad baja, que dice 0, ¿no? Que baja de 2.4 o 2.3 a 1.6, ¿no? Si uno ve los niveles de la bajada, de la inclinación de la pendiente, es menor en el sujeto menos complejo que en el complejo, ¿no? Ahí también rompo un poco un estereotipo, y también algo que se plantea, digamos, como un supuesto que aquellos casos más difíciles, más complejos, tenemos menos resultados, ¿no? Sin embargo, acá hemos demostrado que tenemos mayores resultados con los casos más complejos que con los menos complejos, ¿no? Otro dato interesante es que muchas veces nuestra intervención termina siendo iatrogénica, o sea que los efectos que produce son más negativos que positivos, y acá nosotros nos permite medir que los sujetos y la regulación de la ley en Chile es desde los 14 hasta los 18 años. En el resto de América Latina fluctúa entre los 12 y los 14 como de mínima, salvo algunos países del Caribe que tienen edades un poquito más bajas, pero esas son las edades, de los 12, los 13, los 14 años, pero por otro lado tenemos jóvenes condenados, que tienen 17 años y son condenados a tiempo más prolongado y por lo tanto están en los programas pasados los 18 años con jóvenes de 23, 24, 25 años. Y ahí lo que nosotros observamos es que nuestra oferta metodológica es iatrogénica después de los 24 años. Y eso que nos lleva a tener que tenemos que ajustar nuestra intervención y tenemos que ver ya cuando nuestras estrategias son más bien perjudiciales que positivas, ¿no? Entonces, los efectos de las mediciones nos llevan a poder observar este nivel de ecuaciones bastante más complejas que las que habitualmente uno dice reincide o no reincide, trabaja o no trabaja, está en la escuela o no está en la escuela, está con su familia. Y con esto sí termino, mostrarle algunos datos duros. Datos duros son datos que tienen que ver con resultados de proceso, no es impacto, esto no está medido posterior al egreso, está medido el ex, dure, post en el egreso. Lo deseable y el desafío que tenemos es estar haciendo mediciones al menos de 3 años posterior al egreso para ver si se sostienen estos cambios. Acá hay una serie de siglas que le quiero mencionar rápidamente. Estos son mediciones que están hechas por un sistema propio de la Corporación Opción, que está mencionada ahí, que es la ONG, la institución en la que yo trabajo, y por otro lado el SENAINFO, que también es una medición que genera el Estado, ¿no? Que tenemos que subirla y monitorear la intervención periódicamente, ¿no? Tenemos que cada 48 horas estar subiendo la intervención y nos permite monitorear y observar, ¿no?, los resultados. Acá los programas que ejecutamos como Corporación Opción, como esta institución en Chile, son 59 programas, que es la línea que está ahí de cantidad de proyectos, abajo 59 programas. Ejecutamos programas que tienen que ver con medidas previas a la condena, y ahí, si volvemos a la justicia restaurativa, cómo se incorporan las etapas tempranas, ¿no? El MCA es una medida cautelar ambulatoria, que eso es alternativa a la prisión, a la privación de libertad, como medida, ¿no?, intermedia, ¿no?, como medida en la etapa de investigación. Por lo tanto, acá lo que se ofrece
es poder informar a los actores del sistema, al fiscal, al defensor, al juez, que el adolescente está habido, que está ubicado en su territorio, y garantizar la asistencia a todas las etapas del proceso, que es una de las grandes medidas por las cuales se decreta internación provisoria, no como peligro de fuga, peligro de destrucción de pruebas. En este caso, el programa Medidas Cautelares Ambulatorias, que son 8 programas que tenemos en el territorio de Chile, lo que busca es la asistencia a las etapas del proceso, fomentar la inclusión social y promover la restitución de derechos, y por lo tanto poner a disposición del fiscal y el defensor esta información que a la hora de la cesura del debate, a la hora de la determinación de una pena, si es declarado culpable, es importante tomar en cuenta, ¿no? Por lo tanto, esta etapa previa, antes de la declaración de culpabilidad, que el sujeto está bajo presunción de inocencia, por lo tanto no se trabaja la responsabilización sobre el hecho, sino sobre conductas deseables de lo social y sobre promover la inclusión social, trabajo a nivel de escuela, educación, trabajo, familia, grupo de pares, etc. Ahí nosotros vemos que hemos atendido en un corte entre el 2013 y 2019 a 3.724 adolescentes, de los cuales tuvimos un nivel de logro de un 78,6%, o sea, 78, casi 79 de 100 adolescentes ha logrado cumplir la medida cautelar ambulatoria, ¿no? Ese es el resultado. El resultado no es que el sujeto está inserto en la sociedad y es un ciudadano ejemplar, sino que el adolescente en ese periodo no cometió otro delito, porque si no se quebranta la medida cautelar ambulatoria, cumplió con los acuerdos que se ha llevado adelante y se tomó una buena decisión respecto a la materia por la cual ingresó al sistema. El que le sigue es el programa Salida Alternativa, PSA, que ejecuta 2 instituciones del Código Procesal Penal, que son el acuerdo reparatorio como una salida de diversificación, diversión, y la suspensión condicional a prueba, ¿no? O sea, tenemos ese programa, hemos atendido 1.786 adolescentes, de los cuales un 76,1 de los adolescentes que participaron en estos procesos, su logro de resultado de egreso ha sido positivo. Y cuando se mantiene positivo se dice que se ha cumplido con más del 50% del plan de intervención del trabajo, ¿no? O sea, eso es si se promovía la inserción escolar, el trabajo con la familia, o sea, se logró más del 50% y el sujeto no reincidió en ese periodo. Por lo tanto, tenemos tasas importantes de logro que rondan entre el 75% en estos programas que son previos a la declaración de culpabilidad. Tenemos programas que están en el catálogo de la ley, que esto se corresponde a casi toda nuestra legislación latinoamericana, también europea, que tiene que ver con sanciones de servicio en beneficio de la comunidad, servicios de reparación del daño, con procesos de mediación, reparación del daño a la víctima, un programa de libertad asistida y un programa de libertad asistida especial intensiva, que es para el caso chileno, que ese es un caso único que no se da en el resto de Latinoamérica, que diferencia un poco la intensidad de la libertad asistida, ¿no? Que son programas socioeducativos bastante amplios, ¿no? O sea, si miramos en la última línea, para no agotarlo con los datos, rondamos en el orden del 65, el 70% de niveles de logro, de nuevo que son logros de resultados de proceso, no es impacto. Hay otros programas que no hemos logrado medirlo porque todavía no tenemos una casuística importante, que son los programas de intermediación laboral, PIL, que es el trabajo que se hace entre el apresto laboral, la capacitación laboral y poder incluirlo laboralmente en una fuente de trabajo, ¿no? Entonces, este programa PIL, que son estos programas complementarios, lo que se hace es un trabajo muy cercano con los empleadores, con la empresa privada, con las empresas del Estado, con generar condiciones y garantías para monitorear que el adolescente adhiera a ese trabajo, ¿no? Por lo tanto, es una oferta interesante porque es una de las formas de poder promover el desistimiento de la conducta infractora, encontrar un trabajo digno, dignificante para el sujeto, ¿no? El programa PRE que aparece ahí, que tiene que ver con apresto escolar, que lo que hace es promover y complementa los otros programas de sanciones, son complementarios, para trabajar muy fuertemente con la escuela y poder nivelar aquellas brechas que hay entre lo esperable de la etapa educacional en que debe estar el adolescente, sus déficits, y poder incluirlo en el ámbito escolar para que no sea rechazado por el colectivo, ¿no?, del derecho a la educación.
El programa Paz es un programa para adolescentes que cometen delitos de naturaleza sexual, abuso sexual, violaciones, ¿no? Que no es una gran casuística, pero vemos acá 526 adolescentes que han cometido delitos de 17.000, no es un porcentaje tan importante, pero sin embargo son un tipo de delito que tiene una alta connotación en el daño que producen las víctimas, y por otro lado es una fenomenología, que lo podemos, en otro momento le puedo comentar y desarrollar un poco cómo abordamos el programa con ofensores sexuales, que es un fenómeno totalmente diferenciado del sujeto que comete delito contra la propiedad, o la diferenciación que hay entre violencia emocional, que es la que está a la base de los delitos sexuales o de los delitos contra la vida, de la violencia instrumental, que es aquella que el sujeto comete un delito para satisfacer una necesidad, ¿no? El robo contra la propiedad, el cliente o el sujeto más común que tenemos en el sistema. Esto quiero dejarlo hasta acá, pero quiero cerrar solamente con promover ámbito de la justicia restaurativa, mirar que podemos lograr buenos resultados, que no generalmente son vistos porque lo que uno ve en las pantallas, en la televisión, son aquellos datos de daño, aquel dato del sujeto que no cumple, ¿no? Pero tenemos un porcentaje importante, no solamente acá en Chile, no solamente en la Corporación Opción, sino seguramente en los otros países también, de poder promover la inclusión social, respetando la dignidad del sujeto, poder abordar el fenómeno que está debajo del delito, ¿no? Que es el conflicto de naturaleza penal, e incorporar a las víctimas y a la comunidad. Quiero dejarlo con eso, me despido de ustedes, quedo a su disposición, y les voy a dejar esta presentación y otros documentos que sean necesarios para su disposición. Muchas gracias.